¿Sabías que puedes crear una aplicación web completa y funcional en muy pocos minutos y solo usando Python? En este video te mostraré paso a paso cómo instalar Reflex y crear tu primera aplicación web sin escribir una sola línea HTML, CSS o JavaScript. Prepárate para revolucionar tu forma de desarrollar. Hola a todos, bienvenido al primer episodio práctico de nuestra serie sobre Reflex. En el video anterior te presenté este revolucionario framework que nos permite crear aplicaciones web full stack utilizando exclusivamente Python. Hoy vamos a dar nuestros primeros pasos con Reflex, aprenderemos sobre su historia, filosofía e instalaremos todo lo necesario y crearemos nuestra primera aplicación web funcional. Y lo mejor de todo, lo haremos en tiempo récord sin escribir una sola línea de HTML, CSS o JavaScript. Antes de empezar con la práctica o la parte práctica del video, conozcamos un poco más sobre Reflex. Este framework fue creado en 2022, hace muy poquito, por un equipo liderado por Nikhil Rao, con la visión de simplificar radicalmente el desarrollo web para programadores de Python. La filosofía de Reflex se basa en tres principios fundamentales: la simplicidad, es decir, eliminar la complejidad innecesaria del desarrollo web; productividad, permitir a los desarrolladores crear aplicaciones web rápidamente; y accesibilidad, hacer que el desarrollo web sea accesible para cualquier persona que conozca Python. Reflex nació básicamente de la frustración de muchos desarrolladores de Python, frustración que experimentan cuando intentan crear aplicaciones web. La necesidad de aprender múltiples lenguajes crea una barrera de entrada significativa. Reflex rompe esa barrera permitiéndote usar exclusivamente Python. El framework está construido sobre tecnologías modernas como FastAPI para el backend, React para el frontend, pero abstrae toda la complejidad detrás de la API de Python elegante y lo fácil de usar. Bueno, ahora vamos a instalar Reflex, ¿ok? Vamos a crear una carpeta en el escritorio. Yo le voy a poner acá un nuevo nombre y le vamos a poner Reflex. Ustedes le pueden crear, crear la carpeta donde quieran. Yo la voy a crear acá, le voy a poner Reflex Tutorial, que tenía la carpeta Reflex creada, así que no me deja crear otra. Así que Reflex Tutorial, ¿ok? Entonces, dentro de la carpeta Reflex Tutorial, como digo, ustedes pueden crear donde quieran la carpeta, yo la voy a crear en el escritorio. Y dentro de esta carpeta vamos a poner Video 1, ¿ok? Y dentro de la carpeta Video 1 la vamos a abrirlo con Visual Studio Code. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer ahora es instalar. Primero vamos a crear un entorno virtual. Para crear un entorno virtual tenemos que poner Python-m-venv y el nombre del entorno, que le voy a poner igual como se crea. Entonces en este caso mi entorno virtual se va a llamar venv, ¿ok? Una vez que se crea el entorno, se va a crear una carpeta dentro de su proyecto que va a tener el nombre de su entorno virtual, ¿ok? Y antes que todo, antes de instalar, vamos a verificar la versión. Asegúrense de tener la versión 3.7 superior de Python. Para eso vamos a poner Python-versión y le debería aparecer la versión que tienen. Es muy probable que si instalaron hace poco Python, si tengan una versión muy superior a 3.7, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahora es activar nuestro entorno virtual. Para eso ponemos el nombre del entorno virtual, que en este caso se llama venv scripts, y le vamos a poner /activate, ¿ok? Le damos enter y se activa el entorno virtual. ¿Cómo sé que está activado el entorno virtual? Porque tiene el nombre que le puse entre paréntesis antes de la ruta, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer es instalar Reflex con pip install Reflex. Vamos a dar acá y, como ven, ahí empieza a instalarse la librería, ¿ok? Vamos a esperar que se termine de instalar, y una vez que se termine de instalar vamos a poner Reflex-version para ver la versión de Reflex instalada, ¿ok? Aquí, bueno, creamos lo que hicimos nosotros de forma manual. Aquí también está el crear el entorno virtual, el activar el entorno, como se hace en Windows, en Mac o Linux. Aquí también lo pueden ver. Y la instalación de Reflex, ¿ok? Perfecto, ya se ha instalado. Vamos a borrar la consola con CLS. Vamos a poner Reflex-version y les va a aparecer la versión de Reflex que tienen instalada. Se va a demorar un poquito la primera vez. Como ven, a mí sale que tengo la versión 0.7.4. Ok, entonces vamos a crear nosotros nuestro proyecto de Reflex. Para eso Reflex tiene un comando que es el Reflex init. Con Reflex init nosotros inicializamos Reflex, le ponemos _name y el nombre de nuestra aplicación, que en este caso le vamos a poner app nomás, ¿ok? O app-reflex, como ustedes le quieran poner. Si le vamos a poner algo mejor, app-reflex le vamos a poner, ¿ok? Le vamos a dar enter y se va a empezar a crear un directorio aquí dentro, un directorio web, y va a empezar a crear los archivos. Aquí me pide que elija un template. Por default vamos a elegir el 0 en blanco y se va a empezar a crear los archivos necesarios de Reflex, ¿ok? Y como ven, aquí me crea una carpeta que se llama app-reflex con un archivo appreflex.py, que es el archivo que nosotros vamos a empezar a modificar, ¿ok? Entonces me crea una plantilla básica de Reflex, la cual yo voy a modificar y les voy a ir explicando un poquito acá. Entonces lo primero que se hace es importar Reflex a RC.
Luego creamos un estado, la clase estado, que básicamente es una herencia de la clase state de Reflex, que básicamente mantendrá el estado de nuestra aplicación, ¿ok? Ya vamos a ir adentrándonos más en los videos siguientes sobre esto. Entonces vamos a definir una variable nombre dentro del estado que por default la vamos a inicializar como mundo, ¿ok? Y dentro del estado vamos a crear una función o un método, en este caso, un método de la clase estado, que va a ser cambiar nombre. Entonces le vamos a entregar como parámetro el nuevo nombre y entonces al parámetro nombre le vamos a crear o dar este nuevo nombre, ¿ok? Luego tenemos la función index, que básicamente va a retornar la estructura de nuestra página, ¿ok? Entonces aquí le estamos diciendo que me retorne nuestra página, pero me retorne los elementos centrados, me retorne un... A ver, voy a empezar de nuevo. Aquí lo que vamos a retornar básicamente es la vista principal de nuestra página, de nuestra aplicación, ¿ok? Entonces con RX Center lo que estamos diciendo es que los elementos se centren el contenido de forma horizontal y vertical en toda la pantalla, ¿ok? Luego lo que estamos diciendo con RxBStack es un contenedor vertical, es decir, va a apilar todos los elementos que estén dentro de este contenedor uno debajo del otro, ¿ok? Luego vamos a crear un título con RxHeading, que básicamente el título vamos a poner hola y la variable de estado nombre, que inicialmente va a ser mundo, y va a ser un tamaño 3, que quiere decir eso, que el título va a ser de nivel 3, ¿ok? Luego vamos a tener un input, en donde el usuario va a poder ingresar un texto, y aquí tenía minimizado el input, en donde el placeholder del input va a decir escribe tu nombre, es lo que el usuario va a mirar, y que cuando se cambia el input, es decir, el usuario haya escrito algo, la variable de estado va a cambiar o va a ejecutar el método cambiar nombre, en donde se va a cambiar el nuevo nombre. O sea, se va a cambiar la variable estado nombre a su nuevo nombre, a lo que esté ingresando el usuario, ¿ok? Luego cerramos nuestro input y le vamos a decir acá que deje un espacio de 4 píxeles entre el título y el input. Este es el relleno interno, básicamente, que no quede todo pegado a los bordes del contenedor. Vamos a dejar todo espaciado con 10 píxeles del borde. Este es el borde radius, que son bordes redondeados, básicamente, como una tarjeta. Y este es la sombra. Es una sombra para dar un efecto de profundidad, en este caso, al contenedor. Y el height, esto de acá, básicamente asegura que el RX Center ocupe toda la altura visible de la ventana. Con esto el contenido se centra verticalmente, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos nuestra aplicación, creamos una instancia de rx.app, una instancia de Reflex, y añadimos la página, que en este caso es la página index, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es correr nuestra aplicación. Básicamente, para correr nuestra aplicación tienen que asegurarse de estar en el directorio raíz del proyecto y poner reflex espacio run, y se va a crear se va a compilar la aplicación y se va a inicializar, y luego te va a mandar un mensaje que la aplicación va a estar en el localhost 300, y ahí, felicidades, has creado tu primera aplicación. Vamos a probarlo, ¿ok? Entonces ahora vamos a poner reflex run, le vamos a dar enter y se va a empezar a crear o a compilar la aplicación. Como ven, ahí empezó a compilarse la aplicación. Vamos a esperar que se termine de compilar. Entonces ya tenemos aquí, ya compiló, vamos a correr la aplicación. Y como ven, acá está el hola mundo, en donde este mundo es una variable que si yo escribo algo acá, va a ir cambiando inmediatamente lo que vaya apareciendo ahí, ¿ok? Perfecto. Bueno, Reflex genera la siguiente estructura de archivo, ¿ok? Vamos a tener la aplicación de Reflex, vamos a generar la carpeta asset, básicamente los directorios estáticos como imágenes, CSS, etcétera. Por ejemplo, acá está el favicon.ico, que sería el icono de la aplicación o de la página. Mi app Reflex, que es el directorio básicamente donde tenemos nuestra aplicación o nuestro archivo, donde podemos ir cambiando el código de nuestra aplicación. El archivo también tiene un archivo init.py, que es el archivo que convierte un directorio en un paquete de Python. El archivo principal donde definimos nuestra aplicación. Luego tenemos este archivo de acá, que es para especificar los archivos que debe ignorar. El git, básicamente. Luego el readme, que es la documentación básica del proyecto. El requirement, que es la lista de dependencias del proyecto. Y rxconfig, que básicamente son los archivos de configuración o el archivo de configuración de Reflex. Entonces, como ven acá, me creo esa estructura y también me creo una carpeta .web con más información que iremos viendo más adelante, para tampoco les quiero meter tanta información en este primer video, ¿ok? Pero básicamente esta es la estructura básica que necesitaremos. Y bueno, en conclusión, en este video ya hemos dado nuestros primeros pasos con Reflex. Aprendimos sobre la historia, filosofía, instalamos el framework y sus dependencias, configuramos el entorno de desarrollo, creamos nuestra primera aplicación web funcional, y lo más importante es que hemos logrado que todo esto sea posible utilizando exclusivamente Python, sin necesidad de escribir una sola línea de HTML, CSS o JavaScript.
Y bueno, en el próximo video vamos a profundizar en los componentes y la estructura básica de una aplicación de Reflex. Aprenderemos sobre los diferentes tipos de componentes disponibles y cómo organizarlos para crear interfaces más complejas. Y si te gusta mi contenido y te gustaría apoyarme de alguna u otra forma, recuerda que tengo mi Patreon, en donde los miembros de Patreon de pago tienen acceso a todos los códigos de los videos que subo y obviamente me ayudan a seguir trayendo este contenido al canal, que se agradece un montonazo. Quiero aprovechar de saludar y agradecer a los miembros de pago de Patreon, que gracias a su aporte yo puedo seguir trayendo este contenido al canal. Y muchas gracias a José Jotze, Diego, Neivis, Eric, Daniel, J. Torres, Adrián, Valeria, Gustavo, Víctor, Álvaro, Alejandro, Hans, Claudio, Diego, José, Oscar, Marco, José Luis, IDBS, Argenis, Eduardo, Bustaro, Isaac, David, Erasmo, Maswell, Luis, Roberto, Fred, Durán, Gustavo, Israel, Diego, Alexandra, Rigoberto, Jorge, Oscar, José Ignacio, Juan Tomás, Manuel, Juan Carlos, Alejandro, Rafael, Felipe, Osbel, Pablo, Conversaciones, Axel, Nelson, Rodri, Rolando, Francisco, Rey, Héctor, Alonso, Jalmar, Rafael, Alfredo, Octavio, José, Flavio, Anónimo, Enrique, Sebastián, Alejandra, Silvana, Luis, Oscar y Miguel. Muchas gracias a todos ustedes. Agradecer también a los miembros del canal, a Claudio, Juan Cruz, Fabián, Guillermo, Pedro, Orlando, Ezequiel, Sergio, Dimas, Damián, Matías, Nando, Dal, Jaime, Jonathan, Oscar, Luis, Elcio, Juan Carlos, Hernán, RBO, Lucas, Nacho, Taip, Claudio y Sebastián. Agradecer también los últimos cafecitos que me han llegado a Sergio Sojo, Alfonso García y Jorge Juárez. Y bueno, voy a dejar el video hasta acá. Espero te haya gustado, te haya servido. Nos vemos en el próximo. Te mando un abrazo, que estés bien. Chao.